Buenos días, mi nombre es María Angélica Segers, soy directora de Ediciones UC y presidenta de la Corporación del Libro y la Lectura, y en nombre de nuestra editorial y de la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad Católica les doy muy cordial bienvenida a la presentación Joyería ortotipográfica del destacado diseñador Francisco Gálvez. La tipografía ha estado presente al servicio de la humanidad casi desde siempre. Podemos situarla desde los inicios de la imprenta, el año 1440 con Gutenberg, cuando inventó el sistema de tipos móviles. Y el diseño de la tipografía se ha ido modificando y adquiriendo características de los movimientos artísticos de cada época, además de incorporar los cambios tecnológicos para pasar a ser una amiga fiel y aliada no solo de los libros, sino de los medios de comunicación y de la publicidad, por nombrar algunos, también del maravilloso mundo de las artes visuales. Es un recurso imprescindible de los medios de comunicación digitales, así como recurrente en la cotidianidad de los medios impresos. Los diseñadores tienen una gran responsabilidad en sus manos, la de comunicar de una forma efectiva y legible los textos que usan en sus mensajes gráficos, ya que el uso incorrecto de las fuentes tipográficas, como también se conoce la tipografía, y una inadecuada elección de la fuente conlleva problemas de legibilidad y visibilidad en la comunicación de los textos por mal uso, lo que provoca obviamente problemas de lectura y comunicación entre el impreso y el lector. Un periódico, un libro o cualquier medio de lectura no se puede alejar de este objetivo, ya que si no cumple su razón de ser, que es ser leído, no tiene obviamente ningún sentido. Un texto que no se lee claramente va a ocasionar problemas en la comunicación. Hoy tenemos con nosotros a uno de los profesionales más destacados del mundo del diseño y la tipografía en Chile y me atrevo a decir también de toda América Latina. Me cuesta imaginar un lugar más apropiado que esta gran Feria del Libro de Buenos Aires, donde estamos rodeados de miles de libros y donde nos mezclamos decenas de culturas para dar a conocer la pasión de este gran diseñador por las letras y el mensaje, y para que él nos ilustre sobre los desafíos, las oportunidades y la razón de ser del mundo de las letras, en esta ocasión de las letras mismas. Porque una de las misiones básicas del diseñador es reconocer los aspectos de los signos alfabéticos, la elección y su uso correcto, para que la producción gráfica entregue el mensaje deseado. Y es que las letras tienen características que en sí definen ese mensaje. Tener un conocimiento acerca del proceso de realización de una tipografía ayuda a reconocer su valor desde varias perspectivas. Y esperamos que esta presentación de hoy, que ha sido posible, como digo, con el apoyo de la Universidad Católica, nos ayuda a entender por qué la tipografía y el diseño gráfico forman hoy parte esencial de la consistencia de un mensaje visual. Agradeciendo a Teresa Bruno por su gran ayuda en la organización de esta conferencia y sin más preámbulos, les presento hoy a Francisco Gálvez. Francisco es diseñador gráfico de la Universidad Diego Portales, profesor de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde dicta los cursos sobre tipografía en pregrado y educación continua. Ha publicado 2 libros, Educación tipográfica y Hacer y componer, este último junto a Ediciones UC, y que es un verdadero hito en el diseño a nivel de América Latina. Diseñó la fuente Australis y Amster, que se han usado en varios proyectos editoriales y culturales. Actualmente, su área de interés es el lenguaje, las fuentes tipográficas multilingüísticas, la lectura y la escritura. Es socio de AGR y Frescotype, oficinas dedicadas al diseño de información de fuentes tipográficas, la que ha trabajado para algunas de las marcas más importantes de Chile, como Viña Conchitoro, Viñedos Emiliana, Teatro Municipal de Santiago, Copesa, Sodimac, Construmac, Almagro y Fundación Imagen País, entre otros. También integró el equipo de diseño de información UC en proyectos como el Sistema de Señalización del Transporte Público de Santiago y Concepción, el diseño de pictogramas y folletería para Senatur, el rediseño del escudo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el diseño de las fuentes para señalización de carreteras de Chile en conjunto con el MOP. Además, es socio de Territorios Tipográficos con proyectos de rotulación en mapas referidos a temas de percepción territorial. Pancho ha ganado varios premios como Premio Altazor en 2002 por la fuente tipográfica Elemental, el Gold Prize en el Concurso Internacional de Diseño de Tipos Morisawa Awards en 2002, el sello de excelencia al diseño por la fuente tipográfica Amster, reconocimiento al diseño gráfico del Consejo Nacional de Cultura y de las Artes en 2015. También ganó el concurso de diseño de tipos en Modern Cyrillic 2019, que es el diseño de alfabetos cirílicos, y premio en reconocimiento docente.
Las especialidades de Francisco son el diseño de información, diseño editorial, diseño gráfico y tipografía. Muy bienvenido, Pancho. Muchas gracias. Tremenda presentación. Bueno, quiero darles las gracias por asistir a esta presentación. Es una presentación más bien un poco técnica. Voy a hacer algunas explicaciones. Seguramente muchas personas a lo mejor conocen de lo que voy a hablar, tal vez otras no. Y voy a hacer lo más didáctico posible para poder darme a entender. Bueno, también quiero agradecer a toda la gente que ha coordinado y ha hecho posible esta presentación. Y bueno, una cosa que siempre quiero decir en este tipo de presentaciones es que yo hablo desde una posición siempre autodidacta en general. No domino muy bien todo lo que voy a presentar, pero sí quiero contar la experiencia un poco de cómo ha sido este encuentro con las tecnologías, debido a que justamente el tema que convoca estas presentaciones tiene que ver con la inteligencia editorial, haciendo alusión a este concepto de inteligencia artificial, que dicho sea de paso yo cuestiono el concepto, pero de alguna manera sí me interesa cómo uno puede sacarle partido a estas herramientas, a estos robots que están en las computadoras y tratar de evitar de hacer el trabajo repetitivo. Y por eso se llama joyería ortotipográfica, y su bajada dice los estilos grep, que voy a explicar de qué se trata, y las características OpenType, que son un desarrollo tecnológico de las últimas décadas en tipografía. Parto por la definición de ortotipografía, o también conocida como ortografía tipográfica, y José Martínez de Sousa, que tiene un libro que yo recomiendo bastante, un poco caro, sí, que justamente habla de la ortotipografía y la ortografía del castellano, del español, y la define de la siguiente manera. Parte de la ortografía técnica que se ocupa del estudio y aplicación de las reglas de escritura tipográfica, es decir, el conjunto de reglas por que se rige la confección de un impreso mediante recursos tipográficos. Y esto es súper relevante porque cuando hablamos de recursos tipográficos, estamos entrando a un mundo súper complejo en términos de lo que significa la escritura. Para quienes no estén familiarizados, voy a hacer muchas referencias al software que tiene el monopolio de la producción editorial, que es InDesign, ¿cierto? Hay otros software también que son muy interesantes como QuarkXPress, pero evidentemente son menos conocidos. Y algunos gratuitos también. Lamentablemente solamente para la plataforma del sistema operativo de Macintosh. Y esta definición de grep, como ustedes pueden ver ahí, tiene dos formas de interpretarse, como aparece ahí, ¿cierto? Estas dos definiciones serían las siglas de grep. Y como dice ahí, es una utilidad de interfaz textual. Por favor, que no se confunda con programación. De hecho, yo no sé programación, entonces siempre me ha costado. Y esto tiene que ver con una herramienta de búsqueda y de edición del texto, ¿ya? Y, como dice ahí, justamente es para buscar y reemplazar conjuntos de datos en diferentes líneas de texto. Cuando uno aprieta el control F, ¿cierto? Uno lo que hace habitualmente en cualquier programa como Word es buscar y reemplazar palabras, ¿cierto? Ese es como el uso más frecuente. Pero si ustedes se fijan acá en esta ventana, justamente aparece texto, que es como la forma habitual como uno utiliza el comando buscar, reemplazar, pero si uno aprieta el menú de arriba que dice grep, aparece la misma información con algunas variaciones muy relevantes. ¿Qué es lo que hace una búsqueda grep? En el fondo lo que hace es buscar cadenas de caracteres, ¿ya? Eso es muy interesante en la edición porque ahorra un tiempo muy grande en términos de buscar errores o hacer cambios del texto cuando son muy largos dentro de una publicación. Por ejemplo, ¿cómo uno podría definir un nombre propio como una cadena de caracteres? Básicamente sería una mayúscula, una sola, luego una serie de minúsculas, un espacio, nuevamente una mayúscula y de nuevo minúsculas, ¿ya? Ese es como el patrón que se repite en la mayoría de los nombres propios, ¿ya?
Si estuviéramos hablando del alemán sería complicado porque, como sabemos, en el alemán los sustantivos se escriben con mayúscula. Entonces habría que hacer otro tipo de búsqueda. Y si ustedes se fijan, al colocar otro nombre, lo que va a variar son la cantidad de minúsculas. En este caso, en la primera tenemos 3 minúsculas en el nombre y 9 minúsculas en el apellido. Y acá cambia a 4 y 4. Entonces lo interesante de estas búsquedas es que yo le puedo decir a la computadora, búsqueme cualquier minúscula la cantidad de veces que se repita. ¿Cuántas? Cualquiera. ¿Ya? Eso es muy interesante porque permite de nuevo hacer cambios de nombres propios. Por ejemplo, si tiene una falta de ortografía, poder corregirlas puntualmente. Otro patrón que se repite mucho en los textos es un año. Un año está compuesto de 4 números seguidos. ¿Ya? Si uno quisiera ser más preciso, a lo mejor podría decir, ese año lo antecede un espacio y le sigue otro espacio. Ahí sería más precisa la búsqueda. Pero ¿qué pasa cuando hay otro tipo de números? Por ejemplo, como un número telefónico, ya se empieza a complicar la búsqueda, ¿cierto? Y pueden arrojar errores. Pero de nuevo, cuando uno hace la búsqueda en un contexto, es muy raro, por ejemplo, encontrar en un texto académico, en una novela, un número de celular entre medio, ¿cierto? Tiene que ver con otro tipo de información. Entonces uno va a empezar a hacer estas búsquedas puntualmente de acuerdo al contexto de lo que se está editando. Y eso es muy, muy interesante. Otro patrón que se repite en los textos, sobre todo académicos, son los números de notas, ¿cierto? En este caso la secuencia es una minúscula, luego inmediatamente un número, que pueden ser uno o más, un espacio y luego otra minúscula. Claro, uno podría decir que a lo mejor esta nota va con un punto al final, ¿cierto? Y ahí uno tiene que empezar a añadir una complejidad en todas las posibilidades de combinatoria de dónde podría estar ubicado un número de llamada de nota. Incluso uno podría decir, a lo mejor le antecede una coma. ¿Se fijan? Entonces habría que cambiar la minúscula, o sea, poner la minúscula, una coma y luego el número. O los números ordinales, en este caso. Estoy colocando un ejemplo en inglés, en donde precisamente esas letras pequeñitas, ¿cierto?, que se colocan para acortar el número ordinal, ¿cierto?, también tienen un diseño específico para colocarlo dentro del texto. Me interesa mucho en esta presentación hablar de lo que significa el trabajo de la tipografía, porque se nos olvida que es una herramienta de escritura. Habitualmente cuando uno habla de tipografía, como que la mayoría de la gente lo relaciona con letras, con diseños de letras o con diseños de letras bonitas. Pero precisamente tiene que ver con un tipo de escritura, que, como dice ahí, sin pluma y sin lápiz, ¿cierto? Es una revolución que evidentemente ya la estamos palpando y estamos siguiendo, o creo yo, tengo la hipótesis de una segunda revolución en términos de cómo ahora esta tecnología en el fondo se está apropiando de nuestras maneras de pensar, por ejemplo. Esto no es una idea nueva, ya en la década de los 80 apareció un libro muy interesante que llama mucho la atención, que no está traducido ni al inglés ni al castellano, que se llama El efecto Gutenberg, de Fernand Baudin, que es un tipógrafo belga. Y es muy interesante porque él desarrolla toda una idea, le echa la culpa a Gutenberg de que él fragmentó esa tradición de la edición de los libros, de las personas que conocían todos los pasos, los escribas, sabían calcular una página, la diagramaban, ¿cierto? La medían para hacer un cálculo exacto de cómo iban. Habían escuelas de escribas en la Edad Media y había todo un oficio muy desarrollado. ¿Y qué es lo que hizo Gutenberg? Desarmó todo ese conocimiento. Hizo que el editor se separara de la persona que hacía el libro. ¿Ya? En este sentido, yo también quiero hacer un alcance de cómo uno trabaja con esta herramienta que es un teclado, que me imagino muchas veces uno piensa que son las letras que están acá y es las que uno usa habitualmente. Pero si uno aprieta Shift o qué sé yo, Option, se multiplica y son el triple de caracteres que tenemos en este teclado y que mucha gente no conoce muy bien cómo se utilizan. De ahí viene el trabajo de la persona que trabaja en tipografía, la tipógrafa o tipógrafo. También hago la distinción de la diferencia entre carácter y glifo. Que glifo es una definición más bien del diseño de tipos, ¿ya?
Como dice ahí, un carácter es una unidad de información codificada que metafóricamente corresponde a un grafema, ¿cierto? Todos tenemos nuestra idea cómo se escribe una F, por ejemplo, cómo es la forma de una F, ese grafema que representa el sonido F en castellano. Y por otro lado, un glifo, como dije en el diseño de tipos, es la representación gráfica de ese carácter, ¿ya? Entonces aquí empiezan los problemas, incluso como medio filosófico en términos de cómo yo me enfrento a la escritura, porque tenemos nuevas herramientas, como por ejemplo la codificación, que es una lista de caracteres y que me permite, por ejemplo, acceder a una página que está escrita en árabe o en japonés o qué sé yo, en cualquier otro idioma que utilice un sistema de escritura distinto al latino, ¿ya? Por ejemplo, un carácter como se define en algunos libros, acá puse algunas de las definiciones de los vínculos donde pueden encontrar esta información, que está principalmente en unicode.org, en donde un carácter, en este caso la letra A minúscula, se representa con la codificación 0061, y al lado derecho estamos viendo los distintos glifos que podría tener, ¿cierto? Pero aquí viene lo interesante, porque dentro de estos glifos yo puedo crear una lista adjunta a este carácter minúsculo, ¿cierto? Y puedo añadirle una característica OpenType, es decir, una lista anexa, ¿ya?, en donde aparece una letra versalita en este caso, que no es una mayúscula, sino que es una mayúscula especialmente diseñada al tamaño de la minúscula. Esa versalita no tiene código Unicode, sino que reemplaza la A minúscula. Y yo le puedo pedir al programa que me lo haga automáticamente. En otros casos tenemos, por ejemplo, en que una secuencia de caracteres pueden ser representadas por un solo glifo, lo que habitualmente se reconoce como una ligadura. De hecho, la ligadura FI sí tiene un código Unicode, que está ahí abajo, pero la ligadura discrecional, estas que son más llamativas, con más adornos, como la ST, no tiene un código Unicode, ¿ya? Como se trata de un sistema de escritura digital, uno no toma conciencia que además dentro de este listado de caracteres hay formas o caracteres que representan cómo se compone el texto. Por ejemplo, una tecla para hacer una tabulación o una de retorno. Existe el carácter específico que lo reconoce dentro del sistema y lo aplica en el texto. Y también ustedes están viendo ahí otras representaciones de distintos espacios en blanco que antiguamente se utilizaban en las letras de plomo, pero acá están hechos mucho más limpios, menos contaminantes, sin plomo, ¿cierto?, en forma digital, como un espacio N, un espacio M, que voy a explicar más adelante. Entonces, así tenemos esta serie de codificaciones que tienen que ver con la representación de, por un lado, los signos que yo utilizo para leer y por otro lado, los caracteres que le dan indicaciones al texto para que pueda operar, ¿ya? Esto es muy interesante porque esto viene de la telegrafía, ¿ya? En el telégrafo se empezaron a codificar inicio de texto, tenía que haber una señal, inicio de texto, ¿cierto? Luego venía el texto y el final de texto. Ese conocimiento fue lo que se tomó en la computación para poder hacer que el texto operara en las máquinas. Y otra cosa muy interesante de la tipografía digital tiene que ver con el cuadratín, que se conoce en castellano, o M-square, o M-cuadrat, ¿cierto?, que es una sofisticación de la tecnología contemporánea en donde el tamaño tipográfico, ¿cierto?, si es de 12 puntos en este caso, forma un cuadrado y se divide en 1000 partes, ¿ya? Estas 1000 partes no tienen una medición física, es una medida relacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un cuerpo de 9 puntos, ¿cierto?, la división va a ser más pequeñita en los 1000 que otra de 12 puntos. Si yo digo un n-square, ¿cierto?, o medio cuadratín, voy a tener la mitad en la medida horizontal, y estas unidades de medida, yo no sé si se utiliza ese concepto, yo puse unidades de medida, o sea, 1000 corresponde a un cuadratín, en este caso 500, medio cuadratín, ¿cierto? Y cuando uno accede a los programas de edición, cuando uno accede al tracking, ¿cierto?, si ustedes se fijan, aparece este menú en donde aparecen unos números como estándar, menos 100 hasta llegar a menos 5 y de ahí números positivos. Cada uno corresponde a eso una unidad de 1000, ¿ya? O sea, yo lo que estoy moviendo es un quinto de cuadratín cuando llego al máximo de tracking.
o despaciado, que es lo que equivale más o menos a una interpalabra, ¿ya? 200 unidades M corresponde a un espacio de interpalabra. Cuando uno coloca visualizar esos caracteres ocultos en InDesign, muestra todos estos tipos de blanco. Esa es la forma de codificarlos visualmente que representa cada uno de esos espacios en blanco, ¿cierto? Y cuando uno accede a los menús contextuales para editar el texto, ¿cierto? Aparece un menú precisamente que dice insertar un espacio en blanco y aquí aparecen todos esos espacios que se pueden utilizar para componer texto. Por ejemplo, arriba tenemos el espacio de un cuadratín, que precisamente es un cuadrado, medio cuadratín o en square, tenemos también un tercio de cuadratín, que son más o menos 333 unidades, también tenemos un espacio de puntuación, que es de 300, el espacio de un cuarto de cuadratín, es decir, 250 unidades M, un espacio de interpalabra que se varía según el tipo, porque eso lo define el diseñador de tipos, ¿cierto? Ahí hay gustos para decir cuánta separación le pongo a una palabra o no. Y eso oscila más o menos entre los 200 y los 270 unidades. Fíjense, también está el espacio de un sexto de cuadratín, el espacio fino, ¿ya? Que más o menos equivale a eso, y un espacio de un pelo. Existe la medida de un pelo para separar un espacio, una palabra de otra, ¿ya? Y en este último renglón, en el penúltimo, perdón, tenemos un espacio para no quebrar ese espaciado. ¿Qué significa esto? Que es un espacio que se le asigna al texto para que cuando el texto llegue al borde derecho y pase a la siguiente línea, no quiebre esas dos palabras que están seguidas. Por ejemplo, colocar Carlos VI, ¿cierto? Ese sexto, si yo le pongo un espacio de no quiebre, siempre me va a tener Carlos VI unido, a pesar de que pase a la segunda línea. Y no me los va a separar, por ejemplo, ¿ya? Y el último espacio es cuando yo tengo justificado a ambos lados, me distribuye todo lo que sobra en esa línea y me coloca por espacios iguales dentro de las palabras que hayan en esa línea. Ahora, lo interesante de todo esto es que todo está conectado, todo está relacionado. Por ejemplo, el espacio de un cuadratín tiene que ver con la raya, o el guión M, o M', ¿cierto? Ocupan el mismo espacio. Muchos diseñadores de tipo se equivocan y le cambian la medida, pero lo que tiene que ocupar ese M' son 1000 unidades, ¿cierto? Independientemente que la raya sea un poquitito más pequeña, por ejemplo. Luego está el medio cuadratín, o en space, ¿cierto? Que corresponde al guión medio, también se le llama semirraya, o corresponde al signo menos, ¿cierto? Con los números, que equivalen a los 500 unidades M. Y por último está un tercio de cuadratín, que es el que equivale al guión común y corriente para cortar palabras, ¿cierto? Que me imagino, ustedes deben saber, es un guión que nunca hay que tipear. Es un guión que no se usa, ¿cierto? Solamente el programa lo aplica cuando se corta una palabra, pero en general no hay que usarlo. Para eso están los dos guiones anteriores. Acá estamos viendo un ejemplo de un índice de contenidos en donde está aplicado el cuadratín. Al lado izquierdo tenemos un espacio normal y fíjense cómo gana legibilidad al lado derecho, en donde evidencio muy bien el número de lo que estoy colocando dentro de este índice de contenidos. Y hay pequeñas sutilezas. Por ejemplo, una cosa muy relevante cuando uno compone números es que uno no los tiene que trabajar como que si fueran letras, porque los números no son letras, son conceptos. Entonces, mientras más espacio yo le coloco a los números, fíjense cómo gana en visualización de lo que estoy mirando. Que al lado izquierdo se ve todo muy pegado, ¿cierto? Así tenemos también que dentro de todas las codificaciones, cada letra por separado, también cada acento diacrítico tiene su código Unicode y se van combinando y esa nueva combinación de una minúscula con un acento diacrítico crea un nuevo carácter que tiene otra codificación y así sucesivamente con todos los sistemas de escritura. Incluso, si ustedes se fijan, alfa del griego también tiene su propia codificación y la A cirílica, ¿cierto? También tiene su propia codificación a pesar de que es exactamente igual a la A latina, ¿ya?
Entonces, Unicode, que fue creado ahí, como dice, el año 88 y se publicó el año 91, en la actualidad tiene 149.191 caracteres. De hecho, sí. Acá esto no alcanzan a ser ni, qué sé yo, todavía no son ni 1000, ¿cierto? Haciendo el libro Hacer y Componer, sí, yo me contacté con Johannes Bergenhausen, que es un tipo que desarrolló impreso todo el código que está disponible en la fuente. Yo me compré esta versión que solamente tiene 51.980 caracteres y este es el póster. Y fíjense, el que tiene ahí tiene más de 100.000 caracteres. Y solamente para que se hagan una... muchas gracias, Teresa. Al revés, está al revés. Eso, para. Si ustedes se fijan, los dos primeros dobleces corresponden a todas las escrituras del mundo y de aquí para abajo es chino. ¿Ya? Para que se hagan una idea. Cuando ustedes acceden de nuevo a una página web, las fuentes que tenemos instaladas en las computadoras son pesadísimas, pesan más de 10 megas. ¿Cierto que los archivos tipográficos son livianitos porque tienen solamente información de dibujo de vectores, no tiene bitmap, nada de eso. Entonces, solamente para que se hagan una idea del potencial que tiene la escritura digital contemporáneamente hablando, es muy potente. Si ustedes analizan acá este listado del Unicode, fíjense que el código 0000 es nulo. El 1 es el inicio de un titular, el segundo es el inicio de un texto. Y así una serie, todos los que están marcados en rojo son caracteres que no vemos en la computadora, ¿ya? Pero yo marqué algunos que sí tienen una representación, pero no se usa esa representación, como el carácter de tabulación y el de fin de párrafo, ¿cierto? Que tiene esa representación en algunos software. Seguimos con el listado, como son códigos de 16 bits, ¿cierto? Llegan hasta el 9, ¿cierto? Y ya empiezan con las letras hasta llegar a 16, que la última letra es la F. Ahí se completan los 16, ¿cierto? Y todavía todos estos caracteres no se visualizan en ningún programa. Solamente están ocultos en la computadora para administrar el texto, ¿ya? Y a partir del 20 en adelante, que el primero es el espacio, ¿cierto? El 21 es el signo de exclamación. Fíjense que estos son los que vemos en la computadora y en los software en general. Lo interesante es que aquí empieza a aparecer la característica OpenType, como estas tablas o estas listas anexas que se insertan en la tipografía y yo puedo administrar y hacer esta joyería fina en la composición de textos. Por ejemplo, en el 24, 0024, el dólar, yo podría tener en una tabla, acá estas son las 3 tablas, la primera significa definición del glifo, la segunda significa sustitución del glifo y la tercera posición del glifo. Esas son las tablas que tienen OpenType en general, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero sustituir un glifo, puedo colocar un signo de dólar en el estilo antiguo. ¿Qué significa esto? Que es un signo de dólar que está alineado con los números antiguos, ¿cierto? Los números colgantes que se le denomina. ¿Por qué? Porque por defecto el dólar es un signo de un tamaño de una mayúscula. Entonces le puedo cambiar y decirle, reempláceme este signo por uno de minúscula. Lo mismo puede pasar con un ampersand o con un paréntesis. Por ejemplo, yo puedo sustituir el paréntesis común y corriente por uno para mayúsculas o para versalitas. Es decir, si es para mayúsculas, ese paréntesis se va a subir a las mayúsculas porque los paréntesis abarcan de la mayúscula hasta la descendente de la minúscula. Es muy grande, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer un carácter especial que esté en esa posición solamente para las mayúsculas y pedir que lo reemplace. O, por su defecto, en la tabla de posición del glifo, le puedo pedir que me lo suba 80 unidades M para que se alinee con las mayúsculas. Y así con muchos otros casos. Con el signo de guión corto, por ejemplo, puedo hacer lo mismo. Con los números, habitualmente muchas de las fuentes, y afortunadamente ahora la mayoría los diseñan con distintos tipos de números. Habitualmente, antiguamente, venían solamente con números alineados o en mayúsculas, ¿cierto? Pero yo le puedo pedir a esos números que me los reemplace por un 0, por ejemplo, que sea tabular, es decir, todos estos números que tienen el mismo ancho y que me sirven, como dice su nombre, para armar tablas, ¿cierto?
Y lo mismo pasa con lo que viene más adelante. No les voy a mostrar todo el código, pero lo que viene más adelante, si ustedes se fijan, aparece la mayúscula y yo le puedo pedir que me la reemplace por versalitas. ¿Ya? Para los que no sepan lo que es una versalita, acá arriba tenemos una mayúscula, al medio la versalita y al lado derecho la minúscula. Acá al centro, la versalita fue ampliada al tamaño de la mayúscula. Si ustedes se fijan, es un diseño especial para convivir en las minúsculas. ¿Qué es lo que hacen los programas automáticamente? La de abajo es una versalita falsa. Es decir, toma la mayúscula y la reduce proporcionalmente un 70%. ¿Ya? Lo cual desequilibra todo el color. Ah, sí, la de abajo no hay que usarla en el fondo. ¿Qué es lo que pasa con los números? Por ejemplo, los números antiguos, estos colgantes, se les dice antiguos porque fueron los primeros creados, ¿cierto? Porque fueron creados para convivir en las minúsculas. Los números alineados fueron posteriores, ¿ya? Por eso se les llama también números modernos. Y los de arriba, los números antiguos, o de estilo antiguo, ¿cierto? Se les dice proporcionales cuando están espaciados como minúsculas, ¿ya? Por el contrario, cuando son alineados, también se les dice proporcionales porque también estos números están espaciados como las mayúsculas. Es decir, son proporcionales. El número 1 es más angosto, el 7 es más ancho. A eso se le dice proporcional. Pero ¿qué es lo que pasa? También hay números tabulares. Al lado izquierdo tenemos números proporcionales y si ustedes se fijan verticalmente no coinciden esos números. Pero al medio tenemos los mismos números con un sistema tabular. Es decir, que todos los números ocupan el mismo espacio. Y al lado derecho tenemos números monoespaciados, pero con un diseño tabular. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, en el 1 se le añade como una serifa abajo para que trate de ocupar ese espacio y se vea armónicamente dentro de la composición de una tabla. Entonces, no usar los números proporcionales para hacer tablas y sí los números tabulares para ello. Incluso yo recomiendo usar los números tabulares, por ejemplo, para el folio de la página. Entonces, cuando uno va pasando los números, todos calzan precisamente en el mismo lugar y no se van moviendo, ¿ya? Se crean como esas animaciones que se van como tiritando los números, ¿cierto? Acá estoy mostrando algunas fuentes como la Neue Has Grotesk, o sea, Neue Has Única y Zeitung. Pero lo que no hay que hacer es usar precisamente los números tabulares para escribir cifras, números de años, por ejemplo. Fíjense al medio como el 1, al estar con el mismo ancho que el 9, el 7 y el 5, se ve muy separado, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, yo lo que hice como una afinación que no lo tienen todas las fuentes, que también hice números para las versalitas tabulares, ¿ya? Eso no lo trae cualquier fuente. O sea, hice números que están alineados a las versalitas y también son tabulares y proporcionales, ¿ya? ¿Cuál es el típico error que se comete, por ejemplo, con los números superíndices y subíndices que son falsos? Es decir, automáticos, le aprieto el botoncito superscript o subscript, ¿cierto? Hace esta reducción. Fíjense lo liviano que se ve el 2 comparado con el que está al inicio. Y en las preferencias de InDesign, acá se muestra cómo hace la trampa. Los números superscript los reduce un 58,3% y los mueve a 33,3% de la posición original, hacia arriba. Y las versalitas están a un 70%. Entonces no usen jamás los botones automáticos de cualquier software, sino que traten de ubicar la característica OpenType, donde sí vienen los números especialmente diseñados para ello. Fíjense, ahí tenemos la comparación. Esos son los números falsificados y esos son los números correctamente alineados y ópticamente compensados. Lo mismo pasa con las fracciones. Por ejemplo, si uno escribe una fracción, utiliza el slash, que no debería utilizarlo, sino que debería usar el carácter fracción, que es el que está a la derecha, más inclinado y tiene poco espaciado a ambos lados, lo que permite que el numerador y el denominador se incrusten dentro de este carácter. ¿Por qué pasa eso? Porque los teclados, de nuevo, remito al instrumento con el que trabaja la tipógrafa y el tipógrafo, que es el teclado, ¿cierto? Se eliminó la tecla de fracción, uno podría decir el slash, otro slash, no, esa era la tecla de fracción, porque está en el pad de los números, ¿ya? Pero los teclados resumidos,
borraron esa tecla. Por lo tanto, es súper difícil acceder a ella. Pero ahí, usando Option y Slash, pueden acceder a ese carácter. Acá hay un resumen de todos los tipos de números que se utilizan en una composición profesional, especializada, que tiene que ver primero el número moderno, alineado, después tenemos el número antiguo, tenemos el superíndice, el subíndice, el numerador y el denominador. Entonces son las posiciones y diseños. Otro error también que se comete es usar el signo, el guión de corte de palabras para hacer operaciones matemáticas, o la X, ¿cierto? En una letra con serif es más notorio que se trata de una X, lo cual hay que evitar. Si mando un WhatsApp da lo mismo, pero claro, si voy a publicar, no, ¿cierto? Y eso también pasa porque en el pad, en la parte donde estaban los números de los teclados ampliados, ¿cierto?, existía el símbolo de multiplicación. Yo, de hecho, desafío a cualquier persona que esté acá a que en un teclado de cualquier computadora busque dónde está el signo de multiplicación y no lo va a encontrar jamás, ¿ya? Entonces uno se tiene que meter a la web, buscar multiply, sign y Unicode, va, lo copia y lo pega después al documento, ¿ya? Entonces, al lado izquierdo tenemos los errores que se cometen habitualmente. El único que se salva es el signo más, porque está visible, ¿cierto? Por lo tanto, no lo consideramos un error. Pero todos los signos que se utilizan para componer matemáticas, álgebra, lo que sea, relacionado con los números, todos miden el mismo espacio, ¿cierto? Son tabulares. Bueno, cosas muy conocidas en la edición, ¿cierto? Cómo se utilizan las comillas en distintos idiomas, en el inglés americano, qué sé yo, en el inglés británico. Y fíjense en el francés que está al centro, la forma correcta de utilizar las comillas latinas o francesas o españolas, como quieran ponerle, según el gusto del consumidor, es colocar un espacio al inicio del signo que abre y otro antes del signo que cierra, ¿cierto? Eso que estamos viendo ahí. Pero revisando sobre este tema, fíjense que vi una fotografía, en una presentación de la Escuela Cantonal de Lausana, de Arte de Lausana, en Suiza, y fíjense lo que está apareciendo ahí en ese código. Dice, justamente el G sub, ¿se acuerda que le dije este sub de substitution, ¿cierto? Entonces dice, sustituya el espacio de no quiebre por un colon, ¿cierto? 2 puntos, por un espacio fino. Lo mismo después, el espacio de no quiebre con un semicolon, punto y coma, y así por un espacio fino. Y se marca con un apóstrofe. ¿Se fijan todos los apóstrofes? Quiere decir que en la programación afecta a ese carácter, ¿ya? Por lo tanto, lo que se hace es, lo que está arriba está con un espacio normal y abajo está con un espacio fino. Fíjense que es muy sutil el cambio, pero fíjense lo agradable que se ve en la composición en términos de cómo yo hago estos afinamientos y esta, de nuevo, joyería, como digo yo, orfebrería de ir ajustando la presentación del texto. Eso está programado, de hecho. Y cuando es un espacio de no quiebre, si yo cierro la persiana del software, ¿cierto?, no me va a tirar, como les dije, el carácter y lo va a quebrar, ¿cierto? Sino que siempre va a estar unido a la palabra, porque no se quiebra ese espacio. Voy a ir un poco más rápido. Sí. Algunos ejemplos. Fíjense, acá el guión de corte de palabras está pensado para las minúsculas. ¿Y ahí qué pasó? Se nos está cayendo el guión. Eso yo lo puedo solucionar con un grep, ¿cierto? En la posición, yo le podría subir 50 unidades M y programar que siempre, cada vez que aparezca, me lo suba a 50 unidades. O pedir que con las OpenType, con las características OpenType, me lo reemplace por un guión especialmente hecho a esa altura. Esto funciona cuando yo aplico todo mayúsculas, all caps, ¿cierto?, en los programas. Nadie se da cuenta que todas las cosas que pasan cuando uno pone all caps, nadie no tiene idea de todo el chanchullo, como decimos en Chile, o el pichigateo, de cómo uno arregla para que funcione de la mejor manera posible y nadie se dé cuenta. Lo mismo pasa con los paréntesis. Arriba están como se usan tradicionalmente, ¿cierto? Y abajo están pensados, junto con el guión, en alinearlos para que se vean con una composición armónica. Arriba tenemos la fuente Georgia y abajo Adobe Caslon.
Y claro, uno se pregunta en qué estaría pensando el diseñador de Georgia, Matthew Carter, ¿cierto?, en hacer el signo de apertura de la pregunta alineado a la línea de base. Y uno se pregunta, ¿sabrá que en español no se usa así, sino que es descendente el signo? Pero claro, ¿en qué estaría pensando este diseñador cuando hizo eso? Por eso yo digo que todo lo que está resuelto en las fuentes todavía tiene mucho por definir. Y el trabajo de una tipógrafa y tipógrafo es precisamente saber cómo se utilizan estos signos, ¿ya? Y de nuevo uno podría usar estas herramientas de sustituir el carácter por uno alineado o subirlo con la posición en unidades M, ¿cierto? Cuando uno aprieta All Caps, también uno puede decirle que le ponga un espacio adicional a cada uno de los caracteres. Y de nuevo la gente no se da cuenta y todo funciona bien. Y ahí estaríamos corrigiendo en la mayúscula la posición del signo de apertura. Igual se ve raro, ¿no? Entrando a lo que significa grep, acá estoy mostrando algunas de las características, no voy a mencionar algunas cosas porque hay mucha información. El backslash, para que no se confunda con el slash, es hacia el otro lado. Y ese lo que hace es habilita a una letra para crear una función o deshabilita un metacarácter. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, arriba es la indicación para que en la búsqueda reconozca solamente mayúsculas por uppercase, ¿cierto? Y abajo, el punto, significa buscar cualquier carácter, cualquiera, el que sea. Pero si yo le pongo el backslash, deshabilito esa función. Entonces tiene una doble función ese backslash. Y acá están algunas de las cosas que yo voy a mostrar algunas solamente. Por ejemplo, las ubicaciones, repeticiones y coincidencias. Ahí estamos viendo los comodines. Esto significa mayúsculas, minúsculas, dígitos y espacios. ¿Cuántos? No lo sé. ¿Cuál? Tampoco lo sé. Pero busca ese patrón. Luego tenemos inicio de párrafo. Fíjense lo útil que puede ser esto. Fin de párrafo, es decir, al final de la línea. O detectar un enter. También puedo detectar el inicio de una palabra y el fin de una palabra. O el límite, ¿ya?, que es prácticamente lo mismo, pero tiene distintos usos. Y lo que se repite, por ejemplo, un número en una cifra. 0 o una vez, 0 o más veces, o una o más veces. Todas estas variables, al combinarlas con las otras herramientas de búsquedas como estas, los paréntesis buscan grupos de caracteres, en cambio los corchetes describen una serie de caracteres y los busca independientemente cada uno, ¿ya? Y la pleca significa o, ¿ya? O sea, imagínense todas las posibilidades de escritura. Y aquí se empieza a poner un poco más compleja la cosa, porque esta es la manera de búsqueda en donde busca eso, pero no lo selecciona. Eso es notable. O sea, imagínense buscar algo y no lo selecciona. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve eso? Y esto es buscar algo que está al final, después de la búsqueda, pero tampoco lo selecciona. No voy a explicar esto, pero hay mucho detalle que pueden buscar en la web de cómo funciona esta paleta en los grep, ¿ya? Y aquí pongo un ejemplo. Si yo tengo un listado al lado donde se parte con el apellido, viene una coma y después viene el nombre, yo puedo decirle búsqueme mayúscula y minúscula una o más veces. ¿Por qué? Porque una sola mayúscula en inicio, minúscula una o más veces, la coma, un espacio y de nuevo mayúscula y minúscula una o más veces. Fíjense que se colocó entre paréntesis el primer grupo que sería el nombre, el apellido, perdón, y el segundo grupo que sería el nombre. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le digo, busque el grupo 1 y busque el grupo 2 y cámbiamelo y ponga el grupo 2 antes y el grupo 1 después. Y sin es coma. Eso es lo que estaría haciendo. Al apretar eso, va a pasar este problema. Por ejemplo, aquí puedo detectar que hay nombres compuestos y me hizo mala la inversión. Y esto es lo interesante de esta búsqueda porque yo puedo reprogramar esto, hacer comando Z y buscar de nuevo y le voy a decir búsqueme inicio de palabra, cualquier carácter, una o más veces, la coma al espacio y lo mismo. Y cámbieme el grupo 2 a la posición 1 y el grupo 1 a la posición 2. Y al hacer eso, como se muestra acá al lado, logra ese efecto. Lo mismo, si quiero, por ejemplo, tengo nombres en mayúscula o palabras en mayúscula y quiero cambiarlo a versalitas, le pido, búsqueme una mayúscula, una segunda mayúscula, una o más veces. Y si quiero ser más preciso, inicio de palabra y término de palabra. ¿Y qué estilo le aplico? Versalitas. Y se aplica automáticamente. Lo mismo con los números, 4 dígitos,
O le puedo decir límite de la palabra, dígitos, y esto significa cuántas veces se repite el dígito. 4 para los años. Y lo reemplazo por números antiguos. O si tengo en este texto y quiero hacer ese 2, convertirlo en un superscript, de nuevo, acá tengo minúscula, un dígito, una o más veces, y luego un espacio. Pero ¿qué pasa si lo dejo tal cual? Me va a afectar a la última minúscula, al número y al espacio. Entonces aquí pasaría esto, ¿cierto? Y aquí viene esto de la maravilla de búsquemelo, pero no lo seleccione. Porque le pido a la minúscula, a la que está acá, búsquemela, pero no me la seleccione. Y después, al espacio que viene después, le pido búsquemelo, pero tampoco me lo seleccione. Y solamente me va a seleccionar el dígito y si se repite una o más veces. Y para ir cerrando, ya esto tiene que ver con una cosa de búsqueda más personal. Esta es una fuente que estoy haciendo que todavía no se publica, que se llama South American Grotesque. Haciendo una cita a una banda chilena, Los Prisioneros, South American Rockers se llama el tema. Y si ustedes se fijan acá, yo hice una ligadura entre la C y la H. Y este diseño me permite, por ejemplo, que cuando yo hago mucho espaciado, porque yo siempre recomiendo cuando vayan a componer texto muy pequeñito, sobre todo impreso, pónganle mucho espaciado para que se vea mejor, se lee mejor cuando 7 puntos, 6 puntos hacia abajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las ligaduras se desarman o quedan fijas, ¿cierto? Y el espaciado queda muy extraño. Entonces, ¿qué es lo que hice para esta fuente? Fue, arriba están las ligaduras y abajo separé los caracteres independientemente y les asigné un código por OpenType para que me los cambie cuando le aplico la regla. Están dibujados así, arriba están fijos, unidos, y abajo están por separado. Entonces eso me permite, por ejemplo, ajustar, ¿se fijan? Y cuando aplico, en vez de ponerle ligaduras discrecionales, le aplico el set estilístico número 14 en este caso, y aquí me hace el espaciado correcto más ampliado. Otro ejemplo es OTA, que es la fuente que utilicé para el libro que publiqué con ediciones UC. Y estas ya son, de nuevo, cosas que a mí me gustan, pero que a nadie le importa. Pero sí que tienen que ver un poco con la tradición de lo que hizo Gutenberg. Gutenberg lo que quería hacer era falsificar manuscritos, ¿cierto? Ese era su objetivo. Entonces acá, si ustedes se fijan, en William están las letras tal cual, robóticas, y acá yo lo que hice fue precisamente acomodar el punto. Cada vez que aparece una W, una B corta, mayúscula, el punto se mueve para dejar el espacio y equilibrarlo alrededor de la letra. Y la segunda L es un poquitito más alta. ¿Qué es lo que hace esto? Que el texto se vea como un poco más ameno. Lo mismo con 3 tipos de letra A. Por ejemplo, cuando se enfrenta a una F, se recoge su jopo, ¿cierto? Si hay una forma curva, se alarga. Y si es final, la cola se engancha hacia atrás, se levanta, como un perrito, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con este tipo de sutilezas, lo que yo estoy haciendo es que, si ustedes ven el libro, se ve como una cosa muy como orgánica en el sentido, y no robótica como la mayoría de los libros. Y de nuevo cito a Gutenberg porque él hizo muchas referencias, hizo muchas ligaduras, la misma letra con distintos anchos, para poder calzar dentro de una composición de texto. Y otro detalle, por ejemplo, en el árabe, que es un tema que me interesa mucho, diseñé unos números especialmente antiguos para combinarlos con la escritura árabe, que tiene una altura de X, que no es altura de X, más pequeñita. ¿Ya? Acá tenemos los números modernos, los números antiguos y los números para la escritura árabe. Entonces así yo puedo componer números antiguos para las minúsculas y números antiguos que combinen mejor con la escritura árabe. Bueno, todo eso lo utilicé en el libro. Van a traer libros, parece, me dijeron que... para los que estén interesados, yo liberé el libro de educación tipográfica, que es la primera que se hizo, se publicó acá en Argentina el año 2005. Está liberado el PDF, así que tienen que meter a academia.edu, me buscan y pueden bajar el libro completo en PDF, actualizado. Eso, le agradezco mucho la atención y ahí está la documentación. Bueno, hola, buen día. Bueno, soy Tere Bruno, soy diseñadora, trabajo en la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo y soy integrante del Club de Fans de Galvez Pizarro.
con aspiraciones a ser presidenta. Nosotros usamos en la cátedra de tipografía el libro de Francisco, porque no solamente es un libro súper completo en español de tipografía, y porque está muy bien diseñado. Él diseñó el libro, lo compuso, está hecho con su propia tipografía, y siempre Francisco nos sorprende. Y cuando lo vimos al libro en el 2018 también nos sorprendió porque se corrió de algunas convenciones de la edición o aportó algunas cosas completamente nuevas y originales en el diseño. Entonces, por ejemplo, está dividido la página en 5 filas y marcadas esas filas en los márgenes con una letra. Y eso facilita para la búsqueda del índice alfabético, no solamente da la página, sino da la ubicación en qué fila se encuentra el concepto que se está buscando. Mientras se está explicando, no sé, un problema de un ancho de columna demasiado ancha, lo hace a través de la caja, o sea, pone un texto incómodo para leer y está diciendo por qué es incómodo para leer. O sea, no solamente se los recomendamos el libro por el contenido, sino también por el diseño. Y la otra cosita, antes de que pasara a las preguntas que quería decir, es que toda esta joyería tipográfica para poder usarla, necesitamos de una tipografía que esté programada y completa. Y entonces, también decirles que las tipografías de Pancho, si me permitís, son un lujo para los editores. Están muy pensadas para el trabajo del tipógrafo. O sea, se nota que es un diseñador de tipografías que trabaja con la tipografía. Entonces, se pone del lugar de los que la usamos. No solamente, bueno, nos impactan por su belleza o por cosas como, no sé, en el caso de Amster, que es tan singular y se ve muy bien en cuerpos grandes, pero que después uno se pregunta, ¿y qué pasa en el texto de lectura? Y es súper nítida y soluciona un problema de los atrapatintas, o sea, de cómo se expande la tinta al imprimir, ¿no? Pero además, cuando uno le empieza a chusmear, digamos, a esa tipografía, por ejemplo, descubre que tiene mucho más de lo que contiene la mayoría de las tipografías profesionales pensadas para la edición, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno va a buscar los índices y no están los numeritos solos del 0 al 9. Están los numeritos y están las letritas y están los signos monetarios. Y entonces, digamos, o por ejemplo, no sé, los ordinales, las voladitas, uno está acostumbrado a encontrar de la A a la Z. No, están de la A a la Z más todas las letras con sus diacríticos. Fantástico, o sea, es, bueno, un lujazo trabajar con las tipografías de Francisco. Quería hacerte algunas preguntas en relación a la exposición. Uno, los estilos grep son, digamos, nos favorecen, nos facilitan mucho el trabajo, nos ahorran trabajo que antes hacíamos manualmente. Para alguien que no empezó, parece re difícil. O sea, digamos, como mucho código. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se empieza a utilizar? ¿Qué recomendación harías? Y además, viste que se puede empezar a crear expresiones grep a medida de lo que van necesitando. No sé, llega a la editorial un libro de, no sé, pongo un caso práctico que nos tocó en la editorial, un libro de medicina y aparecen nuevos desafíos o cosas para buscar en algunas fórmulas, por ejemplo. ¿Cómo se hace? Bueno, una pregunta bien difícil porque primero mi inglés es pésimo y segundo, no sé programar. Entonces como que siempre me ha costado trabajar con este tipo de cosas, pero lo interesante es que hay mucha información en libros y en la web. Y yo creo que la necesidad ayuda a buscar esto. O sea, cuando uno tiene necesidad y empieza a buscar, es como que esos son los mejores momentos porque ahí uno aprende. Si uno tiene ocio, como que habitualmente no lo hace, pero cuando he tenido, por ejemplo, que corregir mucho texto, iba a mostrar un ejemplo ahora, pero es poco tiempo. Trabajo en una revista académica y en eso aparecen siempre muchos, como nuevas combinaciones de caracteres que son súper difíciles de programar o de escribir el código para que lo busque y no se equivoque.
Y es solamente ensayo y error, o sea, como que uno va aprendiendo como a porrazos, como se dice, y tener paciencia, pero no es tan difícil, o sea, yo creo que con la indicación que mostré acá, porque son los listados mucho más grandes, con eso ya yo me puedo desempeñar un poco mejor. Yo sé que se pueden hacer muchas más cosas, pero todavía me falta, y por eso decía que conozco muy poco de este campo, pero hay muchos videos que están en la web. Hay un lugar que se llama Creative Pro, que tiene muchos videos, uno busca Creative Pro, y hay muchos por InDesign, y aparecen muchos videos que te explican una cosa muy puntual de cómo utilizar tal combinación o tal código para hacer una búsqueda. Entonces, los videos ayudan bastante, o sea, yo estoy acostumbrado a leer, pero los videos también son muy didácticos en ese sentido. Pero es así, esto lo partí el año, cuando hice el libro, el 2017, y dije, ay no, todo este trabajo de buscar los lugares de cómo poner las cosas, dije, esto tiene que haber una manera de hacerlo más fácil. Porque no tuve ayuda para hacer ese libro. La persona que me iba a ayudar inicialmente se fue a estudiar afuera y me dejó solo. Entonces dije, chuta, ¿a quién le pido que sepa del tema, que me ayude en ese momento? Y dije, ya, voy a tener que encarar esto solo. Y bueno, y descubrí lo de los grep y dije, ya, a lo mejor acá se puede hacer algo. Pero de nuevo, yo estoy conociendo este tema. Siempre yo recomiendo, apliquen la escritura, buscan, y si se equivocan, comando Z y vuelven a corregir, y después cuando funciona, la guardan. De hecho, más adelante yo voy a subir en academia.edu como un resumen de todas las búsquedas que tengo. Por ejemplo, a los estudiantes cuando bajan un PDF y tienen que hacer la maqueta de un libro y copian y pegan el texto del PDF, se cortan las líneas, aparecen párrafos. Bueno, yo creo unos pequeños comandos para eliminar eso, por ejemplo. Y se hace con un clic. Lo voy a vender mejor, ¿no? Bien, yo tengo otras preguntas, pero me gustaría por ahí que si hay alguna pregunta del público. Francisco, vos hablás de joyería ortotipográfica y bueno, vos sos un orfebre, ¿no? Obviamente, y lo demostraste con tu exposición. En el momento en el que vos tenés que poner en página un contenido finalmente editado, ¿cómo programás tu trabajo con el editor o la editora de ese original para que todo este trabajo de alguna manera esté favorecido porque hay una búsqueda previa, un trabajo del editor o la editora para atender a estas cuestiones que se pueden anticipar, ¿no? Definitivamente hay un trabajo que se hace contextual dependiendo de dónde haya determinado contenido, pero ¿se puede anticipar algo de lo que vos hacés en trabajo conjunto con la editora o el editor? Sí, o sea, sí, siempre está, o sea, yo tengo una relación con el editor que trabaja en esta revista muy cercana. De hecho, toda la gente de afuera cree que es un equipo de diseñadores y somos 2 personas nomás, porque todo lo automatizamos. Entonces, hay muchas cosas que yo no sé si él sabe que pasan, en primer lugar, pero las que sí tratamos de coincidir. Bueno, yo le hago el comentario, pero bueno, él que tiene la última palabra, entonces yo acato nomás, o sea, porque estoy al servicio de él, y las discusiones que a veces se dan tienen que ver con qué característica de estilo se va a trabajar, si se pone de una manera a la otra, pero eso para mí es como muy del equipo editorial, ¿no? O sea, como si está muy bien afiatado, en el fondo encuentro muy interesante como buscar fórmulas para poder resolver algo, y esta persona es bien abierta a eso. De hecho, por ejemplo, por ponerte un caso, en una edición de un texto, porque es bilingüe la revista, antes se hacía todo junto y ahora las separamos las ediciones, y en algunos casos incluso hay bocetos de personas que mandan su artículo y vienen dibujos con letras hechas a mano, y yo le digo, oye, podemos hacer la letra y traducirlo al castellano, el mismo dibujo, pero con la misma letra y el castellano. Entonces el tipo dice, fantástico, hagámoslo, qué sé yo. Pero de nuevo tiene que ver como con la relación que se tenga con el editor, porque somos 2 personas y evidentemente no hay con quien otra persona discutir eso. Cuando son más grandes tal vez más complicado. Pero
pero Igual sí. creo que pueden favorecer mucho los editores Sí. en el uso, por ejemplo, que vengan los textos bien estilados, o sea, Claro. con los estilos correspondientes, que no hayan espacios en blancos donde no deben ir. O sea, Claro. se hacen acuerdos en ese sentido. Exacto, ¿no? Y, por ejemplo, el editor usa una combinación de teclas para poner es como una apóstrofe, pero una apóstrofe que no es una apóstrofe, es otro carácter que es parecido. Y siempre me lo manda y le digo, oye, pero usa este otro carácter. Y bueno, siempre me lo manda con eso y bueno, yo lo arreglo con grep y se acaba el tema. Entonces no discuto y aplico el grep. Claro. Claro. Como corregir los vicios, digamos, del... Claro, entonces dije, ya no le voy a pedir que cambie su hábito de cómo usa el teclado. ¿No? Vos hablabas de hacer pequeñas correcciones de espacios, de poner espacios finos y todo eso. Y eso se puede hacer, se puede programar, digamos, cuando estás haciendo un texto largo para que pasen todo el texto y no hacer uno por uno. Sí, se puede hacer. Y donde yo lo quiero hacer, por eso es interesante esto que mostraba déjeme buscarlo, muy atrás. Acá. Cada uno de estos espacios tiene un código. O sea, viene asignado un Unicode. Entonces, yo lo que tengo que ver es en qué lugar, porque no sé, por ejemplo, buscar palabras, extranjerismos y ponerlo en itálica, eso es imposible hacerlo con grep. Imposible, ¿no? Eso no se puede hacer, eso hay que hacerlo a mano porque ¿cómo distingo la palabra? Tendría que ponerle combinación, es muy difícil de programar eso, pero sí hay cosas, por ejemplo, en donde uno dice los paréntesis, por ejemplo, cuando se pega una letra, yo le puedo decir, búsqueme la última carácter con el paréntesis, no me lo seleccione y coloque entre medio un espacio fino o de un pelo, por ejemplo. Eso se puede hacer. ¿Sí? Sí se puede. No, esta era una duda más de como tu método de trabajo, sobre todo cuando vos hablabas de esto de que a veces tenés como que crearte tus propios como únicos Recursos. Sí. Claro. Vos en general cuando empezás a trabajar, ponele en algo como más técnico, como vos decías, esta revista, vos primero que haces como una lectura general y te fijas todas las cosas que tenés que hacer y lo haces primero, lo vas haciendo a medida que vas trabajando y decís, tengo que hacer este y este más, o te creas como ya desde el principio. Si tú dices si me involucro con el texto para revisarlo, sí, mira, Y fijarte. El editor con el que trabajo es muy quisquilloso, entonces como que yo confío plenamente en su trabajo, pero claro, siempre cuando estoy armando me pongo a leer, o sea, si me interesa el tema, pero hay veces en que hay que entregarlo rápidamente porque, qué sé yo, hay que pasarlo a revisión y pasar los días, entonces a veces no lo alcanzo a leer. Pero siempre estoy como, en la medida que estoy trabajando, por lo menos yo me quedo pegando cuando reviso los trabajos de mis estudiantes y escriben algo, me quedo pegado leyendo y me demoro mucho en corregir. No es recomendable hacer eso. Yo creo que el trabajo es más o menos lo mismo. O sea, yo ahí deposito plena confianza en el editor, que hace su parte del trabajo, y a veces yo cuando estoy leyendo y encuentro cosas, le aviso y me dice, oh, sí, se me pasó, qué sé yo. Pero claro, todo el trabajo que uno hace rápido y más encima, claro, ponerse a revisar es un poco más complicado. Entonces, no me involucro tanto en ese caso en particular porque, claro, el trabajo del editor es bien acucioso. ¿En qué momento, en qué etapa del proceso del armado de un libro se hace toda esta joyería, digamos, ortotipográfica? ¿Al comienzo? ¿Un ratito antes de mandarlo a imprenta? ¿Antes de mandárselo al autor? ¿Antes de la corrección de pruebas? Sí, lo malo es que esta revista es digital. Es una revista digital, es lo único malo. Se publica en PDF. Entonces, claro, exacto, pero siempre, o sea, antes se imprimía, pero ahora por cosas de presupuesto no se imprime. Pero esto, hasta que no exporto el PDF y se sube, o sea, hasta ahí tengo tiempo para revisar cualquier... de hecho, les puedo mostrar el resumen que estoy haciendo de eso, porque me tuve que hacer uno, porque es tan complejo a veces la búsqueda. En inglés, por ejemplo, se usa, no sé si la coma antes o después de la comilla, qué sé yo, en castellano se al revés, y hay como una serie de
de combinaciones que se me olvidan. Entonces, cada vez que me meto a leer lo que hice, se me olvida, porque como lo escribí una sola vez, no me acuerdo. Sé que funciona, o sea, me acuerdo que lo hice y funcionó. Entonces, por eso digo, es como un poco complicado esto de estar como refrescándose lo que uno escribe, y por eso quiero hacer como este diccionario para poder acordarme de lo que hice y cómo funciona en el fondo. Pero se puede hacer en cualquier momento, antes de que se... Estaría bueno un exportar. libro tuyo sobre este tema. O sea, tal vez un PDF, porque es más fácil para usarlo en la pantalla. A mí no me gusta eso, pero es lo que se estila, parece. Y, claro, a ver, tenía... Yo le quería preguntar a Pancho, ¿qué motiva a un diseñador, a una persona que se dedica a la tipografía, a diseñar una letra, a inventar una letra? ¿Es un tema en el fondo práctico? ¿Es un tema de lo que significa para un diseñador tener una letra inventada? ¿Cuál es como la pulsión original? Sí, yo partí súper joven con esto, cuando recién había terminado de estudiar la carrera. Y claro, ahí la cosa es como uno que quería como hacer cosas importantes. Cuando uno es joven, como que quiere destacar, hacer algo importante. Nunca me funcionó hasta después como de 6 años que estuve metido en eso, ahí como que recién empezó como a decantar eso que aprendí y ahora no sé, o sea, como que uno evidentemente con los pasos del tiempo van cambiando sus intereses y al principio si bien uno quería como hacer algo importante, eso ya para mí no es tan importante ahora. Sí me interesa mucho, porque sobre todo como hago clases, como transmitir estas ideas de, sobre todo Sudamérica, que somos un continente entre comillas nuevo con respecto a la tradición de la tipografía, eso ahora ya se borró. Entonces es muy interesante cómo uno, yo me paso en la hipótesis o la teoría de que estamos como viviendo como el periodo final del Imperio Romano, cuando se diversificaron todos los manuscritos y había muchos estilos, y de repente viene Carlomagno y dice, no, aquí vamos a colocar la carolingia, qué sé yo. Estamos como en esa etapa como al revés, por así decirlo. Ahora se producen tantas fuentes todos los días, yo a veces digo, es como, chuta, siempre está apareciendo la nueva geométrica, que es la misma cosa, ¿por qué no explorar otras cosas distintas? Entonces me mueve eso desde nuestra lengua, como desarrollar el oficio, las problemáticas que tienen que ver con componer texto en castellano, cómo hacerlo convivir con otros sistemas de escritura. Por eso me metí al árabe, al griego, al cirílico. Y me llena de orgullo el hecho de haber mandado la fuente OTA que hice para el libro al concurso cirílico y gané uno de los lugares. Entonces como parece que no estoy tan perdido después de todo. Y tiene que ver un poco con eso, como que a uno se le abre mucho más como la mente en términos de que ahora lo que me interesa es como la escritura, la expresión escritural como una manifestación humana, y cómo eso se puede enriquecer con todas las cosas que tenemos ahora, incluso con los emojis. De hecho el libro tiene unos emojis entre medio, pero discretamente, tampoco abusar de eso, pero tiene que ver un poco con eso, como explorar las maneras de comunicar las ideas, de enriquecerlas desde el castellano. Yo creo que es como eso lo que más me mueve ahora. Entonces, por eso, la excusa, o sea, a mí nadie me pidió hacer este proyecto de la fuente para el libro, pero dije, este es el momento para hacer esto que venía pensando desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasaría meterse en nuestro sistema de escritura? Dije, ya, aquí está la oportunidad. Se creó un monstruo, fue creciendo y después tenía que, bueno, tratar de cerrarlo, y eso siempre es dificultoso cuando uno se mete en estas cosas que uno no sabe dónde terminan. Entonces... Pero si bien uno es como súper trabajoso, es muy satisfactorio como el proceso. Entonces, y el resultado también, o sea, no busco solamente el proceso, sino que ambas cosas, ¿no? Ninguna es más importante que la otra, ambas cosas son importantes. Es como eso ahora, sí. 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 Hola. Quería hacerte una preguntita, porque hablamos del tema del mundo del libro y todo, pero como diseñador y sobre todo pensando en la tipografía,
Yo pienso en el mundo del cine, cómo se modificó incluso el encuadre cuando empezaron a decir, bueno, el encuadre, ahora tenemos que empezar a pensar con las tecnologías móviles y que gran parte del consumo de texto tipográfico también tiene que adecuarse a esa nueva escala, ¿no? También se te ocurre pensar en qué tipo de nueva proporción uno tiene que pensar tipográfica para nuevas tecnologías y nuevos usos de los usuarios. Gracias. Sí, es una pregunta súper importante e interesante. Yo todavía no tengo como una respuesta porque precisamente eso es lo que estoy buscando ahora, como, porque habitualmente lo que uno hace es como copiar lo que se hace y como que no se sale de ahí. Es fácil, es más fácil hacerlo, y el otro camino, como hacerse la pregunta, hacer la prueba, equivocarse, volver a reformular la pregunta, volver a hacer la prueba, volver a equivocarse, es un camino un poco largo. Entonces, estoy en esa búsqueda ahora, entonces por eso es importante tu pregunta, da en el clavo de un poco lo que quiero hacer ahora, pero como que todavía no, a lo mejor, no sé, más adelante más gente se puede interesar también en cómo hacer otras búsquedas, de hecho lo hay, igual lo desconozco, yo soy un poco, ¿cómo se dice? Como un afuerino, no sé, soy como de la... Sí, no, pero como fuera de la capital, ¿cómo se dice? Como rural, provinciano. Yo soy un provinciano digital, no tengo redes sociales, no tengo nada, entonces soy como un provinciano digital y a lo mejor el tiempo que le dedico a investigar estos trabajos también sería interesante tal vez como relacionarse y armar grupos para explorar esto, discutirlo de alguna manera. Es un trabajo muy solitario el que hago, porque es muy autodidacta y tal vez eso como que hace falta. Yo creo que uno puede encontrar mejores respuestas, pero me queda la deuda de respondértela, porque en el fondo estoy en ese camino. Muchas gracias por la exposición. Yo te quería preguntar algo que dijiste al principio de la conversación sobre la inteligencia artificial. Quería volver un poco a eso y preguntarte, en este trabajo que en un punto, por más que se haga con ordenadores, es súper artesanal, ¿no? Es una joyería, es una orfebrería, dijiste en un momento. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Cómo vendría? ¿Qué estás pensando al respecto? ¿Cuál es tu reflexión sobre esto? Porque dijiste que tenías una crítica a esa combinación de palabras. Sí, o sea, qué buena pregunta. O sea, claro, yo me defino como un artesano de la tipografía porque en el fondo me gusta estar como llevar el control, así uno se vuelve muy obsesivo y tiene que como frenar un poco eso también, de estos procesos de producción y revisión. Pero claro, yo con respecto a la inteligencia artificial, es un tema que se está imponiendo como se impuso las redes sociales, como se impuso Internet, como se impusieron los teléfonos inteligentes. Es una cosa que se va a empezar a imponer, querámoslo o no. Hay mucha gente como que le tiene miedo a esto, pero yo le tengo más miedo a lo que la gente va a hacer con la inteligencia artificial, más que a la inteligencia artificial. Entonces, y eso, claro, da para muchas especulaciones. No sé, en Santiago vamos a hacer una charla, vamos a tener una reunión precisamente de distintas áreas de letras, de periodismo, de diseño, que vamos a tocar este tema para ver hasta dónde está como la parte humana que todavía vale la pena como seguir desarrollando con respecto a esta inteligencia artificial que yo lo bautizaría como interacción artificial para mí. Es como la mejor definición porque uno es como que si uno le pide a una computadora o a una calculadora y se lo vaya a los años 20 y le pida multiplíqueme tanto por tanto y yo se lo muestro con la calculadora, el tipo va a pensar que esto es una cosa divina, por decirlo de alguna manera, superior. Y yo creo que hay mucho de eso con la inteligencia artificial, hay como mucha expectativa y mucha sobrevaloración del concepto, en términos de que como que va a reemplazar rápidamente. Yo no lo dudo de que procesa mucho más rápido que una cabeza humana, pero eso no es inteligencia, básicamente. O sea,
Y uno como que proyecta estas cosas humanas como en la mayoría de las cosas. Si uno ve, no sé, por una puerta, en la parte de delante de un auto y ve los dos focos y se imagina una cara, es como es lo mismo. Esto como que uno proyecta todas estas cosas humanas con una tecnología que uno interactúa. Y por eso digo, para mí es mejor la definición de interacción artificial, porque puedo interactuar de distintas maneras y todo eso artificial porque finalmente no estoy con otra persona, sino que estoy con un aparato. Entonces, eso es como la parte negativa. Ahora, lo positivo es como, evidentemente, o sea, yo no sé qué tan positivo puede ser porque lo hablábamos anteriormente con otro profesor, Beltrán Mena, no sé si lo ubican, Beltrán Mena, que ese es un tipo humanista de tomo y lomo, viviendo equivocadamente, y es médico, pero publicó libros, periódicos de poesía, es un tipo muy multifacético, escribió novelas, siendo médico. Y él decía, lo que está pasando ahora con estos aparatos es lo mismo que pasa un poco con el alfabeto. Estas críticas que se hacen habitualmente de que los antiguos creían que aprender a leer y escribir, la escritura iba a ser como perder la memoria, y parece que tenían un poco de razón, porque ahora olvidamos muy rápidamente, tenemos un exceso de lo cotidiano y el pasado como que es efímero, se va rápidamente. Y bueno, él decía, estos aparatos lo que van a hacer ahora ya no es esto de reemplazar la tecnología de nuestra comunicación oral mediante un sucedáneo gráfico, que es la escritura, un sucedáneo que es muy relevante, afecta a nuestra cognición. La escritura es lineal, uno todo lo analiza y lo descompone en partes y cree que funciona así. Pero eso es una influencia cognitiva de la escritura. Lo que pasa es que la cosa es mucho más compleja. Y ahora como ya no le pedimos, nos buscamos en un mapa, no hacemos ejercicio intelectual de buscar dónde estoy en el mapa, ver dónde tengo que ir, ver cuáles son mis posibilidades. Todo ese procesamiento que lo hacía en mi cabeza, ahora lo saco de mi cabeza y se lo delego a la herramienta. Entonces, no sé qué consecuencias puede traer eso, si pereza mental, que puede ser fatalista, o que las personas realmente les puedan sacar el provecho, van a sacarle mucho potencial. Y yo creo que van a pasar ambas cosas, como siempre ha pasado a lo largo de todos los inventos y modificaciones culturales. Entonces, me hago la pregunta, pero no sé si voy a estar vivo para constatar eso que estoy pensando ahora, pero creo que hay mucho de grandilocuencia con el tema en general. Que uno tiende a creer eso, tiende a creer que hay algo ahí, un ser, y claro, tiene que ver un poco con eso. Y lo interesa, sí. O sea, de nuevo, ¿para qué nos vamos a mirar la suerte entre gitanos? Siempre la gente que ha tenido el poder para trabajar la escritura en general, o sea, siempre la gente que estuvo ahí en la parte del desarrollo, siempre la gente que ha tomado las decisiones, que tiene la decisión de poder. O sea, ahora que, por ejemplo, no se vayan a cobrar por Twitter o este chat, el GP, no me acuerdo cuál es la sigla, sí, es que está el 3.5 que es libre, pero el 4 hay que pagar por usarlo. Entonces, de nuevo, es como, eso se puede usar tantas cosas buenas, pero también para tantas cosas malas, que es lo que me asusta. Por eso digo... Creo que tenemos tiempo para una preguntita más. No sé si... Yo tengo una pregunta técnica, práctica. Tus tipografías se pueden adquirir en la Fundición Pampatype, que es la fundición argentina de Alejandro Lo Celso, Sí. pero también uno las puede usar con el sistema de suscripción de Adobe. Sí, sí. Bien, la pregunta es, ¿son las mismas? ¿Son igual de completas? ¿O hay una versión para Adobe diferente? Eso habría que preguntarle a Alejandro, a Loche. No lo sé, porque él es el que hace la negociación con Adobe. Sí. Bueno. Nunca me he metido, la verdad, a ver. Lo voy a revisar y voy a constatar, pero no lo sé. La verdad es que no lo sé. Porque había una versión que era más simple y la otra que era la Pro. Porque, por ejemplo, para Google Fonts sí se hace un subsetting para que pueda, digamos, cargar más rápido. Como están pensadas para la web, puedan cargar más rápido. Y entonces las versiones para, digamos, para impresión, Claro. no, digamos, suelen ser más completas, Claro. las que las Sí. adquiridas. No por suscripción. Debería estar el set completo, porque
Sí, porque yo programé esto de que los números reemplazaran figuritas y armaran unos patrones así como decorativos, y eso debería estar, porque están en la... Voy a revisar, es que me pillaste Bueno, con nos la quedaron pregunta. un montón Sí. de temas para charlar, Sí. pero queremos agradecerte muchísimo No, muchas gracias a que ustedes. hayas estado acá. Bueno, los invitamos a tomar un cafecito y seguimos con Sí. la jornada. Muchas gracias.